Mi hijo es un incel odioso y ya no puedo salvarlo ni defenderlo. Para darles un poco de contexto, incels se le llama a los célibes involuntarios. Son hombres que agreden o matan porque no consiguen establecer relaciones afectivos sexuales normales por su falta de habilidad para propiciarlas. Mi hijo mayor era tan bueno cuando era pequeño, pero algo se rompió dentro de él cuando era un adolescente. Mi esposa y yo siempre lo aceptamos, lo amamos y lo alentamos. Empujamos a trabajar duro y a tratar a las personas con respeto. No sé dónde le fallamos exactamente, pero como padre me siento responsable en lo que se ha convertido. Comenzó cuando tenía 14 años. Comenzó a volverse retraído y emotivo. Lo atribuimos a los cambios de humor de la adolescencia. Por alguna razón estaba tan enojado y amargado todo el tiempo. Estábamos preocupados por su falta de vida social y su excesiva dependencia de su computadora. Se escondió en el mundo en línea, así que mi esposa y yo comenzamos a limitar su tiempo de computadora, pero simplemente se volvió más agresivo y conflictivo. Su higiene era mala y siempre confrontaba cuando le decíamos que se duchara o lavara su ropa. Su habitación apestaba horriblemente y finalmente tuvimos una gran pelea por eso en la que empujó físicamente a mi esposa y la llamó perra. Y finalmente conseguimos que al menos limpiara y ventilara su habitación, regularmente con el argumento de que era nuestra casa y si no podía mantener su espacio, no tendría derecho a él. Esencialmente llegamos al punto en el que le dijimos que no se le permitirían sus posesiones mundanas o su privacidad a menos que cuidara el espacio que todos compartíamos. La habitación todavía apestaba, y él todavía era grosero con la limpieza, pero podíamos decirle que la limpiara y él lo haría después de eso. Terminamos recibiendo una llamada de su escuela diciendo que una estudiante se sentía acosada por él. Nos mostraron mensajes en los que continuamente la acosaba para tener sexo con él. La amenazaba con castigarla por engañarlo. Le enviaba desnudos no solicitados. Le contaba algunas fantasías violentas suyas y finalmente simplemente descendía a una horrible diatriba llena de ira. Sobre todo, le decía que era una puta y otras cosas más. Nos quedamos impactados. Le explicamos por qué este comportamiento era inaceptable y le expliqué que estaba bien ser sexualmente activo, pero que sus acciones eran tóxicas y abusivas. Traté de ser su mentor de hombre a hombre, llevándolo a viajes de campamento y otras cosas, y hablé con él sobre mujeres y niñas tratando de darle consejos. Sugerí que tratara de ducharse, cambiarse el cabello y el vello facial, probar diferentes estilos de moda, tal vez ir al gimnasio. Le dije algunas verdades duras, que él no quiere una mujer asquerosa, por lo que no debería ser un hombre asqueroso. Por bruto me refiero a la higiene y apariencia. Le expliqué que la buena apariencia es más higiene y cuidado personal que genética, pero se negó a aceptar lo que le dije. Después de eso, lo atrapé oliendo a las bragas de su hermana en el cuarto de lavado. Ella tenía 12 años en ese momento y él 17. Me aseguró que no tenía nada que ver con su hermana, dijo que solo tenía un fetiche de olfatear bragas, y fingió que pertenecía a chicas de videos pornográficos, pero aún así le di un infierno por eso. Y estuvo castigado y perdió su computadora durante 6 meses. Revisé su computadora y estaba asqueado por el tipo de foros incel racistas y odiosos que frecuentaba. Las cosas horribles que decía sobre las mujeres y su archivo guardado estaba lleno de dibujos animados porno con chicas de edades cuestionables. Limpié el disco duro por completo y comencé a monitorear estrictamente su actividad en línea. Utilicé filtros parentales para bloquear sitios incel y sitios pornográficos que albergaban dibujos animados pornográficos. El siguiente gran problema fue algo que le hizo a la amiga de mi hija. Mi hija es 5 años menor que él, y un día después de una fiesta de pijamas, mi hija se me acercó y me dijo que su amiga quería decirme algo pero tenía miedo de lo que le diría. Mi hijo acorraló a esta niña de 13 años y le bloqueó físicamente el paso, y le tocó el cabello y la cara mientras hacía comentarios muy inapropiados sobre su cuerpo, y le preguntaba si le gustaba dormir desnuda y qué tipo de ropa interior usaba. Aprendí a mi hijo por eso. Mi esposa y yo le gritamos y le dijimos que su comportamiento era horrible, y entonces le dije que si sus acciones lo arrestaban, no lo defendería. Soy de no amarlo, pero le dije que la razón por la que estaba tan enojado en esa situación es porque lo amo y quiero ayudarlo a convertirse en un buen hombre para que pueda dejar de ser tan depredador, amargado y miserable. Le dije algunas verdades duras, que se hizo todo esto a sí mismo y que es el único al que puede culpar de lo amargado que está. Le sugerí que mirara a las mujeres de su edad y se puso a despotricar diciendo que era una pérdida de tiempo, porque las mujeres ya eran putas, y su definición de puta era una mujer que ha tenido relaciones sexuales aunque sea una sola vez. Lo reprendí por sus tonterías, y le expresé claramente que si seguía acosando a las jóvenes lo denunciaría personalmente. Después invité a la amiga de mi hija y personalmente me disculpé con ella por sus experiencias. Lloré de vergüenza por el comportamiento de mi hijo, y le pedí perdón por permitir que sintiera insegura en mi casa. Y le prometí que si alguna vez se sentía incómoda, podría venir a mi esposa o a mí, y siempre le creeríamos y ayudaríamos. Afortunadamente mi hija no perdió a esta amiga, pero por seguridad instalé un candado en la puerta de mi hija. Recibimos terapia para mi hijo, pero se negó a comprometerse con el terapeuta, llamándolo negro de arena y terrorista. Discutimos porque él no lo intentaba, no conseguía un trabajo, y él dijo que no podía conseguir uno debido a los inmigrantes, a lo que le señalé que estaba luchando porque lo despidieron de sus trabajos en la escuela secundaria por ser flojo.
Después de esas peleas, mi esposa trató de empatizar con él y entender que lo amargaba tanto, pero él se volvió loco con ella y la llamó puta que hace gárgaras y dijo que se abrió camino a través de docenas de hombres hasta que encontró un beta, es decir, un maricón que estaba dispuesto a acogerla para el sexo misionero. Mi esposa, que trabaja y aporta al ingreso familiar, que es una mujer independiente, profesional. Honestamente lo perdí más que nunca. Nunca había estado tan enojado cuando escuché lo que dijo. Esa puede ser su mamá, él puede ser mi hijo, pero la mujer a la que estaba destrozando abusivamente es mi maldita esposa. Nadie puede tratar a mi esposa así. Me da vergüenza decirlo en mi ira. Él me empujó y tomé represalias físicamente, empujándolo hacia atrás y sujetándolo contra la pared. Sentí vergüenza de mí mismo. Nunca he sido una persona enojada, violenta, pero no podía controlarme. Nunca he puesto mis manos sobre ninguno de mis hijos de esa manera en mi vida. Odio a los abusadores de niños, pero este niño no era un niño, era un hombre adulto. Se sintió intimidado y retrocedió, y por un tiempo estuvo en paz. El colmo fue esta, se ha salido con 3 personas toda su vida, un niño, una niña y ahora otro niño. Fuimos tan abiertos sobre el sexo con mi hija como lo fuimos con mi hijo. Le preguntamos si le gustaría que le dejaran un suministro constante de condones en el cajón del baño y si quería empezar con el control de natalidad. Ella dijo que no a ambas preguntas con su primer novio. En realidad nunca lo trajo a casa, pero lo conocimos en uno de sus recitales. Cuando tenía novio, iba todo el tiempo a su casa y no quería llevarla a la misma casa en la que vivía su hermano, un sentimiento que yo entendería. Pero su novio más reciente tiene muchas cosas en su familia. Y es un buen chico, pero su madre es madre soltera de 4 hijos y luchan. Este chico empezó a venir alrededor de un mes después de que se juntaron. Él me gusta, mi hija está feliz con él la trata con respeto, es un chico inteligente, es un absoluto caballero. Es respetuoso y educado en nuestra casa. Me llama señor, llama a mi esposo señora, se ofrece a ayudar con la cocina, los platos a la limpieza mientras está de visita y habla con nosotros. Él mismo es un poco aficionado a la cocina y nos trae comida todo el tiempo para dar las gracias. Cuando salimos a cenar siempre se ofrece a pagar por él y mi hija, aunque sé que no tiene mucho dinero, así que siempre pago yo. Al salir del auto le abre la puerta a mi esposa y le ofrece su mano. Sienta detrás de ella para dejar espacio para las piernas. Sostiene las puertas cuando salimos de algún lado y ayuda a mi hija a ponerse la chaqueta como esas dulces parejas de antaño. Este joven trabaja duro y le da lo poco que tiene a su mamá y sus hermanos. Como dije, realmente respeto al chico. Una vez le ofrecí dinero para comprar comestibles para su familia, pero me rechazó y dice que se sentiría culpable si acepta mi dinero de esa manera. Aprecia las cosas. En invierno hacía -20 grados y solo tenía una sudadera con capucha, así que le puse mi chaqueta sobre los brazos y le dije, tómalo, hace frío. Tenía lágrimas en los ojos cuando dio las gracias y me disculpé por querer deshacerme de la chaqueta y le dije que podía quedársela, si nos traía galletas la próxima vez que nos visitara. Cuando llegó la Navidad lo invité a cenar y cuando fui a buscarlo le entregué algunos regalos a su familia y en el camino de regreso a mi casa tuvimos un momento. Estaba llorando porque no tenía mucho para darnos. Le di un regalo a todos en nuestra casa, pero lloró de todos modos porque sintió que no era suficiente para compensar lo que le dimos. Le agradecí por tratar tan bien a mi hija y le dije que siempre sería bienvenido en mi casa. Mi propio hijo no nos regaló nada por Navidad, ni siquiera una tarjeta comprada con el dinero que le damos. Mi hijo no comió con nosotros, saqueó la mesa de comida y se escapó solo a su habitación, mientras el novio de mi hija se reunía con mi hermana y su familia, y mis padres, y mi tío. Todos me dijeron lo encantador que era y lo educado que era. Mientras tanto, después de la cena, mi hijo le dijo a mi sobrino de 5 años, vete a la mierda, maricón, por pedir jugar un juego con él. La semana pasada mi esposa y yo salimos a solas una noche. Fuimos a cenar, luego fuimos a un bar exclusivo a jugar billar y luego nos fuimos a casa. Entré por la puerta, los niños se gritaban unos a otros. Entré para ver pelear a mi hijo y al novio de mi hija. El novio solo estaba empujando a mi hijo hacia atrás y tratando de redirigirlo. Mi hijo estaba lanzando puñetazos y cargándolo. Mi hija estaba llorando y sentada contra la pared agarrándose la cara. Interpuse entre ellos y los separé y exigí saber qué estaba pasando. Mi hijo enfurecido dijo que encontró las píldoras anticonceptivas y escuchó sonidos de puta en su habitación. Así que abrió las puertas de una patada y descubrió teniendo sexo a mi hija y a su novio. Y dijo que no podía creer que su propia hermana fuera una puta y se cogiera a un negro. Y llamó mono al pobre chico y otras cosas. Mi esposa sacó a mi hija y a su novio de ahí, y le grité a mi hijo por cómo estaba actuando. Eventualmente no llegué a ninguna parte con él, así que lo hice esperar en su habitación. Fui a hablar con mi hija, me disculpé con su novio llorando mientras lo hacía, diciéndole que espero que me perdone por permitir que esto suceda. Dijo que lamentaba haberse puesto violento, pero que solo lo hizo porque mi hijo la golpeó. Mi hija lloró y dijo que él era un psicópata, y amenazó con violarla, y que admitió haber eyaculado en su cepillo de dientes y cepillo para el cabello. Entré en su habitación y le dije con firmeza que debería hacer las maletas y marcharse. Le dije que pagaría para que le enviaran sus cosas donde quiera que fuera, pero que se iba mañana.
Mi esposa se quedó en casa de mis hermanas y mi hija y su novio pasaron las siguientes noches en su casa. Al día siguiente prácticamente eché a mi hijo de la casa pateando y gritando. Le quité su llave y cambié los códigos de alarma y el código de la puerta del garage. Un día después recibí un mensaje solicitando que alguna de sus cosas, principalmente sus juegos, fueran entregadas en un bloque de apartamentos extraño que no reconocí y que estaba a un par de ciudades. Un hombre de edad universitaria me llamó y entregué las cosas. No vi a mi hijo. Mi esposa y yo luego pasamos por su habitación. El novio de mi hija vino y me ayudó a mover sus muebles al garage. Sacamos su colchón y otras cosas más asquerosas y malolientes y sacamos la alfombra para cambiarla. Escondido en el armario había un tesoro de ropa interior de mi hija, tan saturada de semen viejo y mohoso que eran tan duras como los ladrillos. La parte desconcertante fue que había algunos pares que mi hija estaba convencida que no le pertenecían. Eran demasiado pequeños para mi esposa. Es posible que se los robara a mis sobrinas. Había un cuaderno de bocetos que contenía dibujos gráficos de mi hijo, dando violentamente a diferentes mujeres y manteniendo a niñas pequeñas encadenadas en una especie de calabozo. Revisé su viejo teléfono que todavía funcionaba y todas sus fotos eran capturas de pantalla de mis sobrinas y sus amigas en bikini. Mucha pornografía, dibujos animados, mucha píldora roja y memes de incel y Trump. Todavía tenía Messenger, así que revisé sus mensajes. La mayoría de ellos eran solo él tratando de acosar a mujeres y niñas menores de edad. Revisé su correo electrónico y para mi disgusto robó fotos privadas de mi esposa de su teléfono y las estaba vendiendo. Hoy fui a la policía con toda esta evidencia y les conté todo. Le di todo a mi bebé. No sé por qué se fue por este camino, pero lamento mucho haberle fallado. No sé qué hará la policía, pero espero que lo detengan antes de que lastime a alguien más. Lo triste es que, ayer una vez más que todo estuvo arreglado, primera vez en mucho tiempo tuvimos un día maravilloso, uno de los más felices que hemos tenido.